estábamos terminando la última charla, yo tengo la sensación de que cada vez los elementos y los eventos se van poniendo más... más... Decía que los eventos y las circunstancias que vamos viendo se van poniendo cada vez más activas. Me da la impresión a mí que es como una especie de vorágine, ¿no? Distinto a como era antes, y cada vez hay más componentes, sobre todo porque se va acercando cada vez más a nuestra propia historia, que ya lo veníamos viendo antes. A mí, de la última charla, yo siempre les pregunto qué les pareció y demás, me dicen poco ustedes, pero bueno, yo insisto con que me gustaría... Vos sos Marcos, ¿no? Sí. Hace mucho que no venías, 2 o 3 clases. No, 2 clases. Ah, 2, bueno. La anterior. Entonces, sigo sin lograr mucha interacción, así que bueno, nada, la idea es de la última charla siempre buscar recuperar un poco la temática, ¿no? Para poder enganchar, para un poco romper el frío y también como para poder que a mí me quede claro qué es lo que va cundiendo en ustedes, ¿no? Un tema que a mí siempre me llamó la atención, siempre que lo conocí, no hace mucho, pero después, habiéndolo conocido, me llamó la atención, fue cuando hablamos de la Revolución Francesa, que ustedes saben que no tengo una opinión favorable, me sigue pareciendo un intento de ruptura con el antiguo régimen, un intento logrado de ruptura con el antiguo régimen, pero que no logra establecer los principios que denuncia, sino que al final termina transformándose en una revolución burguesa donde el pueblo termina en una situación mucho más sometida que con el antiguo régimen. A raíz de esto, y otras cosas más, pero bueno, no es de esto la charla nuestra, pero a raíz de esto se producen, o sea, la Revolución Francesa no es acatada alegremente, no digo por la nobleza, sino que no es acatada alegremente por la mayoría de la población no urbana de Francia, que significa la gran mayoría de la población francesa. Para la época de la Revolución Francesa, Francia andaba en el orden de los 20-22 millones de habitantes y el centro poblacional seguía siendo París. La Revolución Francesa afecta principios y valores que no atraviesan solamente la alta nobleza y la realeza. En el año 93, después de varias determinaciones por parte de la Asamblea y por parte del gobierno central que se estaba formando en París, empiezan a aparecer reacciones ante las novedades que se presentan, sobre todo en modificación del orden social y del orden religioso. En ese punto, el partido más firme, los jacobinos, establecen lo que se llama la Constitución Civil del Clero. La Constitución Civil del Clero es ni más ni menos que bueno, ustedes saben que cambiaron el calendario, salen del gregoriano, pasan al revolucionario, todas esas ideas. Napoleón lo mantiene hasta el concordato. O sea, Napoleón es el que junto con Talleyrand dice basta de la tontería esta romana, a pesar de que él se pone pero bueno, lo hace. Hablando de la tontería romana, hay un detallito simbólico importante. Tontería romana no por los romanos, sino por haber creído que ellos podían reeditar los valores paganos de este neoclasicismo, que sí, lo pueden manifestar en el arte, se ve en la arquitectura, se ve en las esculturas, pero la realidad humana había cambiado, o sea, no iban a reeditar nada. En la Constitución Civil del Clero se establece que los sacerdotes, obispos y todo el clero ya no deben pertenecer a la subordinación
a Roma, sino que deben pertenecer a la subordinación al Estado. Aparece el Estado como una figura, ya no solamente en este caso, sino una figura que en definitiva para el mundo del siglo XVIII, y hoy mismo, menos, pero para el mundo del siglo XVIII, el Estado era nada misma, porque ¿quién sabía lo que era el Estado? ¿Cómo van a suplantar una figura concreta que era la del monarca por el Estado? Para esa gente en ese momento es un shock que es inentendible, pero lo plantean. El clero, la mayoría del clero dice hasta acá llegamos, porque ni los sacerdotes ni los obispos responden a un poder civil que además era un poder civil que era manifiestamente anticlerical y ateo. Simplemente sucede que no es el clero el que dice hasta acá llegamos. La población rural, sobre todo en el centro oeste de Francia, lo rechaza, la Vendée rechaza este planteo. Lo rechaza al punto que cuando de París vienen las levas para empezar a formar los ejércitos revolucionarios, junto con la obligación de que los sacerdotes debían no formar parte del clero tradicional, sino de un clero secular, empiezan las resistencias armadas. En las resistencias armadas no participa la nobleza, ni la alta ni la baja, y poco participa el clero, es absolutamente espontáneo. Sobre todo en los primeros meses de las primeras reacciones que son tan espontáneas como que cuando entra una partida revolucionaria a buscar leva en un pueblito, lo agarran a palos al revolucionario y los mismos tipos de pueblo. No está preparado. Pero ¿qué pasa? Conforme esto se pone cada vez más grave, las respuestas de uno y otro lado también se ponen más organizadas. Entonces la resistencia, sobre todo básica, centrada en la Vendée, pero está en otros lugares también, empieza a tomar cariz de contrarrevolución. Y recién ahí empiezan a aparecer algunos nobles rurales que empiezan a tomar, son empujados por las circunstancias, porque en muchos lugares eran sus propias tierras, sus propios campesinos, se encuentran empujados por las circunstancias y empiezan a asumir la conducción de esta contrarrevolución. Esta contrarrevolución tiene una gran importancia dentro del proceso de la Revolución Francesa, pero ¿por qué yo la traigo a colación? Primero por el rechazo a los valores de la revolución. Pero fundamentalmente, y siempre yo trato de que esto tenga alguna conexión con nosotros, al igual que había pasado en la Revolución Británica o en la Revolución la gloriosa de 1640 en adelante, el rechazo siempre es rural. El rechazo a estos principios suele ser rural. Y suele ser rural en función de dos cuestiones. O una que tiene dos aristas fundamentales. Primero, la concentración urbana, en el caso de Francia, sobre París, genera un tipo de masa social, además de burguesa, muy descontenta, en situaciones de mucha pobreza, que no se da en la campiña. Entonces, los reclamos revolucionarios no terminan de pegar lo mismo en un barrio de París que en un pueblito en Normandía. Y entonces se establece una idea de conservadurismo a valores y principios contrapuesto con lo revolucionario del mundo urbano. ¿Por qué digo esto? Porque en alguna medida, también lo vimos en la Guerra de Sucesión Española, pero en alguna medida yo por lo menos entiendo que se replica también acá cuando hay una gran diferencia con la visión de la Argentina, la llamada del interior, no sé por qué le decimos al interior, porque está en Argentina, Jujuy como Buenos Aires, pero esa visión urbana frente a la visión rural se sigue manteniendo y el conservadurismo, llamado así, pongámosle el nombre por válido, el conservadurismo
pareciera ser que tiene una constante en el mundo rural. En el caso de la Vendée, las cosas llegaron a niveles increíbles de violencia, donde ya directamente estamos hablando de guerra civil, y donde la revolución muestra su cara, porque hay orden explícita de que no haya más población en la Vendée. Por lo cual, hay mucha historiografía moderna que lo plantea como el primer genocidio de Occidente. Las órdenes de París son que no haya más población, y de hecho, al fin, 93. Y de hecho, en los 2 años, 3 años que dura porque hay intermitencia, obviamente, el cuento final es que para el año 1800 la población de la Vendée estaba desaparecida un 75%. Aniquilaron la propia población. Uno no puede ahorrarse las barbaridades. Ojo, obviamente que ustedes me han oído decirlo 100 veces y lo diré 1000 veces. Cuando el ser humano entra en este proceso, cuando el ser humano suelta al jinete del apocalipsis, ya no hay ni buenos ni malos. Obviamente, estos refractarios de la revolución, cuando se pusieron malos, fueron muy malos. Pero es que hay relatos documentados de las órdenes directas de París de meter a la gente en los hornos de los panaderos. No a los revolucionarios, a las familias. Y durante días enteros, porque eran hornos de pan y de horno de cocina, durante días enteros. Hay relatos de que una buena parte de los pantalones de montar de los oficiales de la revolución se hacían con el descarne, el desolle de las piernas de los bandianos. Y hay uno que cuenta que prefería el desolle de las piernas de los varones para poder montar a caballo frente al de las mujeres porque era muy finita la piel. Eso es la revolución en plan genocidio. De hecho, en el día de hoy, la discusión, es curioso cómo se trasladan las ideologías. ¿Quiénes dicen que no fue un genocidio? Los comunistas. Los comunistas hoy, todavía hay discusiones, hay discusiones en Francia que yo casualmente conozco a una chica que es de la embajada francesa y le comenté este tema y me dice, sí, hay gente que se pone de un lado y de otro, y la mayoría del socialismo y el comunismo dice que no fue así. Bien, vamos a... Sí. Genocidio, la palabra. Aparece después de este momento. En ese momento, buenísima la pregunta, en ese momento hay uno de los revolucionarios, termina por supuesto guillotinado, un cercano a Robespierre, creo que era el apellido. Antón. No, menos relevante. Es el que habla de que en la Vendée hay que hacer un populicidio. Usa esa palabra. Genocidio se usa después de este hecho, bastante después. Pero en la Vendée se plantea el término populicidio. ¿Cómo es el nombre de la Vendée? La Vendée es una región ahí en el centro noroeste de Francia. Sí. ¿Cuál era el fin? Perdón que soy tarde, por eso por ahí lo dijiste antes, pero ¿cuál era el fin de este genocidio? Bueno, la revolución tiene una visión totalitaria, no la revolución francesa. Es una visión totalitaria. No hay chances para opiniones, por más que haya libertad, igualdad y fraternidad, naino no laino, que no. Que si vos te pones en contra, y de hecho la cantidad de horrores que produce la revolución hace que no haya posibilidad de una discusión ni de libertad de culto, por ejemplo. El problema que se plantea acá con la Vendée, que creo que como no había llegado todavía, originalmente es una cuestión de impedimento del libre ejercicio de la religión católica. ¿Por qué? Porque resulta ser que ahora los curas tienen que jurar por la asamblea. Y la asamblea puede decir quién va de cura o no. Una asamblea que además se autodefine como atea. Entonces, el motivo es que la guerra, ya directamente una guerra civil, se vuelve muy violenta.
Y la revolución, esta en particular, y después las que van a venir, porque no te olvides que esta revolución es la madre de las revoluciones modernas. Esta revolución va a ser, o mejor dicho, la revolución del 17 en Rusia no deja de ser un reflejo de esto. O sea, aquellos son hijos de esto. Entonces ese nivel de chifladura es propio de la ruptura, y nosotros en nuestro propio país hace 40 años lo vimos de sesgo. Los modelos revolucionarios marxistas o maoístas pueden salirte de cualquier manera, generalmente mal. Entonces, el planteo revolucionario francés es: o están con la revolución o no queda nada. Incluso los que están con la revolución terminan guillotinados, como Danton o Robespierre. O sea, la revolución se come incluso a sus propios hijos. Pasó con el amigo Trotsky. La revolución se come a sus hijos. Estas revoluciones son así. Y después, cuando veamos un poquito la nuestra de mayo, es esto con mucho agua, con mucho hielo. No es lo mismo. No es pura, no es whisky puro. Tiene mucha agua, pero tenías a Moreno, que si le daban media vuelta más de rosca, se iba para la bandera. El primo de Belgrano. Ah, hoy es el aniversario del nacimiento de Belgrano. Vale la pena recordarlo. Acá tengo la referencia internética. Ustedes saben que la otra vez, cuando hablamos de la guerra de independencia de Estados Unidos, a mí me llaman mucho la atención siempre los números en estos países. Vos no estabas, pero había un cálculo de la cantidad de tropas involucradas de los dos bandos, y es una locura. Los ingleses, para la guerra civil, para todo el proceso de la guerra civil, involucran 150.000 hombres. Y los americanos están en un poco menos, pero tienen milicias y al final más o menos el mismo número. Un número desorbitante para finales del siglo XVIII, sobre todo para nuestro mundo. Y acá es una locura. Es una locura la cantidad de gente que se ve involucrada y la cantidad de gente que muere. Cuando comenté lo del porcentaje de gente que desaparece en la bandera, que son todos el centro rural que se opone a todas estas ideas, porque insisto que ahí por ahí va la cosa. No es hablar de la bandera como un hecho terrible, pero que no tiene otra repercusión más que el gusto de poder hablar de historia. No, que tiene un anclaje con el mundo rural, que siempre se opone a estas ideas. Bueno, cuando se moviliza la gente, los bandeanos llegan a movilizar en el orden de 130.000 hombres. Y el ejército revolucionario, que además estaba organizándose para ir a Italia, porque Napoleón en ese momento ya tenía que ir para Italia, entonces tenía frentes y tenía el frente austríaco, le manda a la bandera 30.000 hombres. Y el total de muertos anda en el orden de los 200.000 en 2 años y medio. Son números. O sea, y no habían empezado las guerras napoleónicas. O sea, Napoleón todavía no había empezado a dar tortas. Y estamos hablando de 200.000 hombres, 200.000 personas muertas, entre mujeres, chicos, porque no son 200.000 combatientes. Estamos hablando de 200.000 personas en un país en el siglo XVIII, una cosa increíble. ¿Cómo esto va a ir repercutiendo en el ánimo general para América? No por la bandera, sino todos estos modelos, todos estos movimientos. Bueno, ya lo vimos un poco en el efecto de las invasiones inglesas. Cuando hablamos de las invasiones inglesas el otro día, ya el germen de todo este modelo, toda esta semblanza revolucionaria era evidente, ¿no? Ya estaba marcado. Y ciertamente el resultado o el coletazo que dejan las invasiones inglesas termina ya en el proceso que desemboca en mayo de 1810. Todos sabemos qué pasó en mayo de 1810, con lo cual esa no va a ser precisamente la charla. Pero sí me interesa conversar con ustedes una perspectiva en la que podemos determinar cómo la Argentina ya embrionariamente empieza a derivar en el error de la guerra civil,
que después se va a mantener prácticamente en la totalidad del siglo XIX. Todos sabemos la confrontación ideológica entre la línea de Moreno y la línea de Saavedra. Pero a mí me llama la atención cómo no se pudo evitar que esa confrontación se mantuviese, replicase y en alguna medida no vieran o no quisieran ver que eso iba a impedir cualquier modelo de organización. La primera clave en esto es que cuando se establece la primera junta, automáticamente hay una actitud por parte de la línea de Moreno de ordenar la subordinación del resto de lo que sería después nuestro país. No hay una actitud. ¿Se acuerdan cuando vimos el Congreso Continental en Filadelfia? No es la misma actitud. Y eso que Filadelfia o las colonias americanas no tenían la idea de un gobierno central. La idea de paridad ya desde el vamos no existe, sino que hay una idea de que básicamente el proceso revolucionario debía ser subordinado a Buenos Aires. Si bien Saavedra era de Buenos Aires, él no lo ve así. Ahora, ¿por qué? Si también era de Buenos Aires. Yo creo que es lo mismo que charlamos hace 2 minutos con la cuestión de Mandel. La visión urbana de Moreno obligaba a una interpretación afrancesada de cómo organizar la cosa. Y la visión más española o rural de Saavedra implicaba que la Argentina no podía ser la visión afrancesada de Buenos Aires. Creo, es una idea, no sé, no hay manera de, pues yo por lo menos no tengo modo de confirmarlo, ¿no? Pero daría la impresión de que embrionariamente ahí está no solamente una discusión entre quienes van a ser más conservadores o los que van a ser más radicales a la hora de la revolución, sino básicamente que hay una idea de cómo va a ser el país, sobre todo desde el punto de vista político y geográfico. La prueba de ello es que cuando Castelli va al norte a llevar las buenas noticias de la revolución, no tiene mejor idea de pasar el cuchillo a medio mundo, suponiendo que esa era la fórmula de que se plegaran. ¿Qué logró? Lo que después vamos a ver que se produce en toda la guerra de independencia, que la población india y mestiza se mantenga realista. Entre otras cosas, porque salía él con el planteo de la abolición de la religión y la gente era muy religiosa, decía, no me voy a ir con un tipo que voy a terminar excomulgado. Y pasó eso. Hay una modificación posterior, sobre todo cuando Belgrano interviene, que Belgrano es otro personaje con un perfil, eran primos, pero no tiene nada que ver con su primo en cuanto a esto, y hay una morigeración de la actitud anticlerical y atea, y sobre todo jacobina, en todo sentido, no solamente por la cuestión religiosa, sino en todo sentido. Entonces, cuando uno ve que en la primera junta y lo que va a venir después, la primera junta y lo que va a hacer después la junta grande, cuando nosotros estudiamos esto, a mí me da la impresión de que no se hace un parate acá y un hincapié en lo que realmente pasó ahí. Es como que pasamos de la primera junta a la junta grande, el primer triunvirato. Fernando, te hago una pregunta. Pues vos lo que estás diciendo que en ese momento, yo creo que por ahí también, que en ese momento de la primera junta es cuando el país empieza a separarse en unitarios y federales. Sí, claramente. La simiente está ahí, entre un Moreno y un Saavedra. Creo que sí. Como... Y las repercusiones en el resto del país, porque ahí vienen las otras repercusiones. Aparece un monstruo, un genio como es Artigas, diciendo, ¿qué están haciendo? Que ese es un padre de la patria, aniquilado por Buenos Aires. O sea,
sigue las líneas federales. No sé si Saavedra era federal. No, está bien. No sé si Saavedra era Pero no federal. era jacobino de No, no, claro que no. Para mí está ahí. Las instrucciones, mismo, si vos lo lees a Moreno, yo creo que ahí es uno de los pilares del unitarismo, claramente. Ya no solamente los jacobinos, pero es que volvemos al tema francés. Es que desde el punto de vista del modelo funcional, geográfico, administrativo, coincide. Creo. Coincide. Así que ahí a mí me parece que el planteo de nuestra forma de ver la historia, ahí tiene un hueco. Porque nosotros pasamos, cuando vemos la historia de nuestro país, pasamos de estos procesos a que de repente aparece la batalla de Cepeda en 1820. ¿Cómo se llegó ahí? ¿Qué pasó? Yo acá quiero hablar de dos personajes. Hago un paréntesis, que son dos grandes personajes de nuestra historia. Fundamentales de nuestra historia. Uno es Tomás de Rocamora. No sé si le suena. Usted sí, porque se equivocó. Tomás de Rocamora es de esos personajes para mí entrañables. Encima yo con mi ADN entrerriano es fundamental. Nace en Nicaragua él. Nicaragua en Centroamérica. Viene con Bertis cuando va a asumir Buenos Aires y le encargan la gobernación de lo que había sido antes la gobernación de Liniers en las Misiones. Rocamora logra frenar el ya marcado avance una vez más lusitano brasilero y marca el valor del litoral del río Uruguay como un frente importante para la Argentina. No excluyendo Banda Oriental, porque él está en Banda Oriental también, pero como un valor estratégico que le da a esa región, porque antes era Santa Fe, Paraguay y el litoral marítimo de Banda Oriental, pero lo que está en el medio no estaba demasiado explorado ni trabajado. Y él funda las tres principales ciudades de Entre Ríos. Gualeguay, que se llama San Antonio de Gualeguay, según está San Antonio de Areco, San Antonio de Gualeguay, Gualeguaychú y lo que fue primero Arroyo de la China y después Concepción de Uruguay, capital de Entre Ríos, hasta que pasa a Paraná. Y él, siendo funcionario virreinal, se pliega a la revolución del 1810, y continúa con la labor de catastro, de organización económica, de todo lo que es Entre Ríos, y por primera vez usa el término Entre Ríos. Por primera vez dice que esa región él la llama Entre Ríos. Incluso es tal lo que se pliega a la revolución que lo acompaña a Belgrano a la empresa fallida del Paraguay y está en la batalla de Tacuarí. En la historia, en Entre Ríos es muy conocido, pero acá, en el resto del país, como una de las personas que más tuvo que ver con la consolidación de nuestro litoral, personaje ignoto. Y yo lo quería traer a colación porque me parecía que merece que no perdamos de vista este tipo de personas, estas personas que por ahí en la historia son un nombre, pero que han hecho mucho por nuestro país. El otro, contemporáneo, es el cacique Andresito. ¿Ustedes lo conocen? ¿Quién? Cacique Andresito. No, en Misiones. Otro patriota, indio. Algunos dicen que era indio puro y otros que era hijo natural de Artigas. En cualquier caso, Artigas le da su apellido y lo adopta, o digamos que como era normal, Andresito es Andresito Artigas. Muchos lo consideran como de los primeros, no hay duda, pero hasta el primer gran caudillo federal. Es el primero que, siguiendo por eso primero hablé de Rocamora, siguiendo la línea de Rocamora, ya directamente entra en guerra con Brasil.
Cuando Brasil sobrepasa lo que en ese momento era gobernación de las misiones, hoy es Brasil, pero sobrepasa la línea y ya entra en las poblaciones de Candelaria, entonces la reacción de Buenos Aires es cero, porque no pueden hacer nada, o no les interesa, y es Andresito con Artigas quienes plantean entre 1810 y 1817 un frente en el que los brasileños no pueden pasar, y termina mientras San Martín estaba cruzando los Andes. La campaña de San Martín es paralela a la de este hombre frenando a los portugueses, y no pudieron jamás vencerlo, excepto en el 19, que lo vencen, lo toman prisionero y termina muerto en Río de Janeiro, en un lugar así. Ignoto. Ese tipo, un patriota de aquí a Roma, ignoto. Por lo menos le pusieron el nombre de ayer. Sí. Y no sé en qué ciudad del litoral le sacaron el nombre de la calle, Conquista del Desierto, y le pusieron Cacique Andresito, como si el Cacique Andresito tuviese algo que ver con la conquista del desierto. Que seguramente es mucho más conservador que el genio que cambió el nombre de la calle. Pero bueno, sí, la yerba Andresito. Sí, que se ríe. Claro, por lo menos lo homenajearon los... No es mala, Hasta acá, díganme algo, por favor. Bueno, usted que es profesora de historia, diga. No. Yo, primero y principal, no sé por qué no le reconoces nada bueno a la Revolución Francesa. Como primera medida. ¿Usted qué le reconoce? No se escucha nada de nada. No digo... Dice que no le reconozco nada. No, por lo que dejaste entrever. Nada no, simplemente que no soy, no le veo, por ahí no fui claro en esto, fui demasiado contundente, mejor dicho. Claro, sí, fui demasiado contundente. Y no Creo que veo... es un cambio de época, Sí. es un cambio de época basada en ideas que han cambiado. Tampoco le puedo, porque si sigo tu planteo, no le encontraría errores a la monarquía, los tenía de sobra, ¿verdad? Pero ¿cuál monarquía? La absolutista, esa que criticamos La del antes. 2014, la del 2015, Claro. con inútil, la del 2016 que hablaba con los pájaros, todo eso. Bueno, ahí O vale. sea, más allá de tener todos esos inútiles que estaban lucrando con el pueblo porque les hacían trabajar para sostener a toda esa corte inútil que vivía en Versalles, yo no sé hasta dónde no era necesario un cambio. Yo no digo que hayan sido santos los de la Revolución Francesa, pero los otros eran inútiles también. Y eso es lo que pienso. No, pero coincide básicamente, si usted se acuerda cuando hablamos del cambio de monarquía, yo fui muy crítico a esa monarquía. Pero es la que teníamos en el momento de la Revolución. Pero esa monarquía no es la monarquía que, digamos, primero, la idea del derecho divino, que es una usurpación del verdadero concepto del derecho del pueblo a gobernarse, es esta gente. O sea, esta gente... O sea, vos la que admirás es la del 16. Obviamente. Muy bien, pero estamos viviendo en el siglo XVIII. Por supuesto. Y en el siglo XVIII esa monarquía absoluta había degenerado en una monarquía inútil que explotaba a la población. Entonces, yo pienso que cuando un sistema está ya caduco, es necesario un cambio. No hay duda, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sucede es que el cambio no cumplió con la expectativa que dijo. Bueno, eso es otra ahí va cosa. mi crítica. Eso es otra Cuando cosa. el cambio, usted me habla de la explotación, Sí. Talleyrand lo dice perfectamente, para cuando había estado ya Napoleón, la burguesía parisina era mucho más explotadora de la población. Bueno, Puede ser, yo no digo que no. o sea, se transformaron en leones de la explotación. Muy bien, perfecto. Yo, primero, ese es un punto en el que no estoy de acuerdo en que todo malo lo de la revolución, porque creo que había necesidad de un cambio. Segundo, yo no igualaría a la Revolución Francesa con la Revolución Rusa.
Para mí son dos cosas totalmente distintas. Yo no la igualé, digo que Vos son... dijiste que es un derivado, bueno, puede ser, es otra época, es otra Sí, cosa. más de 100 años después. Y es otra cosa. Pero hubo otra revolución del pueblo, de los campesinos que fueron los blancos. Los blancos se le pararon a los rojos en la revolución. Y lo mismo que la vendé en la revolución francesa, exactamente lo mismo. Y perdón, de hecho Lenin siempre hacía referencia a la Revolución Francesa. No. Siempre la tomaba como ejemplo, ¿no? Y el solo hecho de que también en Rusia se necesitaba un cambio, porque evidentemente no se podía vivir como se estaba viviendo, ¿no? Bueno, pero no importa, no llegamos a la Revolución Rusa. No viene al caso. No está en el programa. No tiene nada que ver. Bueno, eso es lo que te quería decir. No, sí, en primer vale. lugar. En segundo lugar, con respecto a las ideologías de Saavedra y las de Moreno, bueno, conozco bastante las de Moreno y las de otro grupo. En cuanto a Saavedra, no sé si era un conservador o era medio ignorante, no sé. Puede ser, yo no tampoco lo sé. ¿Y usted qué opina? Yo creo que era bastante bruto, pobrecito. Sí. Puede ser. Yo para mí era un tipo nulo. En cambio el otro, dentro de toda su mala fe, todo lo que puede decir. Lo de mala fe lo dijo usted, no lo dije me yo. escapó. Por lo que no escucharon, la señora dijo que Moreno tenía mala fe. No lo dije yo, pero me adhiero. Bueno, yo lo que digo es que dentro de todo los otros estaban más preparados. Seguro. Entonces yo creo que en una situación donde hay que elegir entre uno que sea buenito y el otro que por ahí hay que desconfiarle un poco, pero tampoco más preparado, vamos a ser sinceros. Totalmente. Nosotros estábamos más preparados, tanto Moreno como Belgrano, eran tipos que habían leído. Seguro. Y este otro pobre, bueno, no sé hasta dónde. Yo estoy de acuerdo con usted. Militar, muy leído no era. Para mí no era. Y aparte no era ni militar, era porque... Sí, se habían armado una milicia de lo acordó. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de que no es, no tiene una estatura. Yo estoy de acuerdo. Yo no dije que fuese un estratega napoleónico. No. Saavedra fue lo que fue. Lo que pasa es que la línea en la que lo encontramos es una línea opuesta desde el punto de vista ideológico a la otra. Sí. La valoración que usted hace de Moreno y toda la línea esa es perfectamente correcta, estoy de acuerdo con usted. Era gente con la que uno podía hablar en francés, con el otro no sé cómo se hablaría. No hay duda. No hay duda. Lo que pasa es que el desarrollo político supera a los hombres. Y en este caso el personaje Saavedra, de hecho, fíjese que en la historia argentina Sí, pero Saavedra... Pero en el caso del hombre, de Saavedra, se desvanece en la historia argentina. Se desvanece. ¿Mabel? ¿Señor? Mirta. No es igual. Mirá que tiene un borrador en la mano. En cuanto, como profesor de historia, para la génesis de unitarios y federales y todo lo que fue el siglo XIX, la génesis, la semilla, ¿puede haber sido un Moreno y un Saavedra como cosmovisión de la Argentina? Puede ser. O sea, se parece más, si uno lo va a seguir, se parece más, ¿no? Por el hecho de que la revolución, que no fue una revolución, además, se gestó en Buenos Aires, y Buenos Aires después va a ser la capital de ese ideal unitario. Si uno quiere buscar, puede haber, pero yo no creo honestamente que acá nazca la idea de yo creo. ¿Usted cree que no? Conceptualmente. No, me parece que uno es que trata de acomodar las cosas, ¿no? Y de decir, hay una línea, y entonces empezamos desde acá, y Saavedra conocía mucho, bueno, respetaba mucho, como vos dijiste, el sentir de las provincias. Yo no sé si sabía que existían las provincias. ¿Tú querés que te diga? Bueno, no existían, de hecho no existían en ese Por eso momento. no existían. En ese momento no existían, pero... Eran simplemente Sí. poblados muy chiquitos, villorios, que entre paréntesis eran analfabetos. ¿viste? Sí, pero por eso coincido ahí con lo que decía Martín, es que es el nivel embrionario.
De hecho, ninguno de los dos participó en las guerras de los intereses federales. O sea, no se enteraron. No. Moreno no se enteró de lo que vino a poco, se murió. Sí, se murió, lo mataron, pobre. Bueno, no sé si pobre o no pobre, bueno, Porque pero lo mataron. lo mataron, sí. Digamos que Y los otros se el hierro mata y hierro Pues mata. ya verá. Bueno, entonces, ¿Eh? yo coincido plenamente y coincido que Saavedra no tenía una visión federal, ¿sí, Artigas? Ah, bueno, dijo otra. Estamos hablando de otro tipo. No, otra cosa. No tenía una visión federal. No, iba a ser. Solamente digo que en ese momento, en esos 2-3 años, Sí. entre el fin del proceso de la revolución, de la última invasión inglesa, póngale entre 1807 hasta 1811, en esos 4 años, ahí Sí, lo... que todo. Por eso estoy equivocado, es una idea que yo tiro. Bueno, Yo ya sabés que es una barbaridad. No, yo lo que yo pienso es fundamentalmente por qué se gestó la revolución. Yo creo que por las medidas de Carlos III y cuando habilitó un poco lo de, puso freno terminó con lo de los monopolios y habilitó algunos puertos. O sea, yo lo que creo que lo que les pasa es que quieren que Buenos Aires pueda comerciar libremente. O sea, esa es la idea. La situación que los abogados era el monopolio que antes España les había impuesto. Y como ya no podían más con el contrabando, para mí, esa es una de las razones. No, pero está clarísimo. Yo No hay creo. duda, no hay duda, no hay duda. Eso es una razón que es una razón que Sí, creo que la sí. conocemos nosotros, todos. Yo por ahí buscaba indagar las menos notorias. Bueno, y no te quiero meter, porque no quiero meterme en ese tema. ¿En qué? Pero hay algo que tengo acá. Diga, a ver si todavía después le hace mal. No has hablado nada de la masonería. ¿Qué? No has Que no he hablado hablado de la de masonería. la masonería. Que detrás de todos estos procesos hay una manito negra que está moviendo. ¿Ve que usted es conservadora? Sí, yo digo que no. Yo lo que pasa es que soy muy amplia. Yo mis alumnos la dejaba leer hasta Marx. Justo iba, en un momento iba a mencionar la Revolución de San Martín, para liquidar. Hablando el otro día de Miranda, Nariño, estos muchachitos no vinieron casualmente. No, bueno. Entonces, Lo que pasa es que si usted dice eso, después terminamos hablando mal de los ingleses. yo Yo no quiero. yo por eso estuve Bueno, acá Berta me ordena mucho. ¿Eh? ¿Qué? la buscaste pidiendo opinión. Claro, sí, pero que viene bárbaro. Está buscando la lengua, Pero entonces. claro, ¿sabe que necesitaría? Que usted se siente más por allá. Ah, bueno, dale. Así entonces Para mí sí. la discusión tiene más Está bien. repercusión La audífona. voy a hacer. Perdón, ¿qué me decía, Jorge? No, yo tengo una impresión, no soy un erudito de historia, ni mucho menos, soy un tirando burro, pero tengo la sensación de que la Revolución de Mayo había como dos vertientes. Estaban los que, digamos, no les cambiaba mucho la historia de ser independientes, sino lo que querían era comerciar libremente con españoles, ingleses y romper con el monopolio. Y creo que esa línea, claro, yo coincido con ella. En esa línea está Saavedra que defendía los intereses de los que no querían romper de todo, inclusive mismo Belgrano, con los colores de la familia Borbón y que la monarquía, o sea, no querían romper con España, era cambiar el status quo. Y estaban los revolucionarios que sí querían una independencia absoluta, entre los cuales estaba el buen Moreno, que obviamente toda revolución, cuando se establece una revolución, siempre hay grupos que son los que levantan la bandera y van para adelante, que son los más extremistas, los más jovinos, pero no fue una revolución, que la génesis de la revolución fue efectivamente un cortar relaciones con España. Por supuesto que no. Hay una diferencia enorme con la guerra civil, con la guerra revolucionaria en Estados Unidos, justamente por eso. En muchos casos, yo siempre he creído que la guerra revolucionaria, la guerra de independencia nuestra, se parece mucho a una guerra civil. No hay una ruptura, como vos decís, con respecto a España. Sobre todo, entre 1810 y 1816 se cuidan mucho de eso. Hoy por hoy uno sabe que el ánimo estaba. El ánimo se exacerbó después de la segunda invasión inglesa. Claro. Hay una serie de elementos que van potenciando la... Que por ahí uno empieza a atar cabos y empieza a entender por qué Moreno estaba tan, digamos, emperrado con el fusilamiento de Liniers. Cuando uno de sus acólitos era justamente
Nicolás Rodríguez Peña, que fue el que vimos que el otro día vino a Luján con documentos falsos y lo hizo escapar a Venezuela. ¿No será que le cobraron un favor a Liniers los ingleses? Ojo, ¿eh? Es decir, en ese caso, el concepto de la revolución es muy marcado. Ahora bien, como vos decís también, una vez que se dispara esto, no hay forma de controlarlo. Entonces, por ahí la gente más conservadora, que no quería una ruptura con España, no tuvo más que subirse a la ola porque la ola lo llevaba. No lo podemos saber. A ver, Fernando, hay explicaciones lógicas y patentes de lo que está sucediendo. España está con José Bonaparte, la Corte de Cádiz se está corriendo cada vez, se va a caer el Mediterráneo, no sabe quién gobierna, no sabe si el Consejo de Indias sigue subsistiendo o no. Tenés las ideas de la Revolución Francesa que ya están en Buenos Aires. Sí, también en Ya España. hay un rum continuo de acá está pasando algo. Si mi papá, que es el rey, no está presente y no me dice qué está pasando, yo le digo, le hago un corte de mano a papá y me arreglo solo. No cabe ninguna duda. Y de hecho la idea de no ruptura es tal que la línea belgraniana establece la posibilidad de traer a la hermana del rey, a Carlota Joaquina, como monarca. O sea, la idea de no ruptura sigue siendo clara. No ruptura, ¿por qué? Porque si eventualmente se establecía a la infanta como monarca nuestra, seguíamos de alguna manera vinculados familiarmente con la España. Eso está claro. Ahora, el golpe que recibe España con la invasión napoleónica, como vos decís, nos repercute a nosotros al punto tal de que el descabezamiento obviamente te tiene que afectar. Y sobre todo cuando estás del otro lado del Atlántico. O sea, no, hoy por hoy es lejos, imagínate, es normal. Entonces, todo ese caldo de cultivo, claro que da lugar al movimiento independentista, pero con un concepto que todavía es familiar. De hecho, si uno ve el componente de las fracciones que intervienen en la campaña en Alto Perú, sobre todo la campaña en Alto Perú, también en Paraguay, las fracciones en el orden personal, la gran mayoría de las tropas realistas son criollas, excepto algunas unidades especiales que pudieron haber venido de la península. Era el rechazo a la idea de que traía a Buenos Aires y no una idea de compartida de revolución independentista, cosa que no pasó en Estados Unidos. Por eso la idea de una guerra civil que prácticamente también de forma más tapada se dio en España entre afrancesados y los que no eran afrancesados cuando interviene Napoleón. O sea, sigue repercutiendo. Ustedes conocen el término viva la Pepa, ¿no? Sí. Y saben de dónde viene. La Constitución española de 1812, que se sanciona el día de San José. ¿Por qué tiene esa mala fama? No es una mala Constitución. Tiene mala fama porque nunca pudo implementarse firmemente y porque además estableció ideas liberales que para el concepto absolutista de la época implicaba un descontrol. Entonces, viva la Pepa. A lo que voy, que en el proceso de Cádiz, por eso la idea de la guerra civil, en el proceso de Cádiz, los diputados americanos tuvieron un peso enorme a la hora de la sanción de la Constitución. Por ejemplo, cuando uno la estudia acá en Argentina, no se hace mucho hincapié en eso. Pero el peso de los diputados de América para sancionar la Constitución y para que la administración peninsular sea pareja con la americana, es súper serio. Que no se implementó, claro, España estaba herida de muerte. Pero en la Constitución de Cádiz hay un artículo, creo que de los primeros, que dice algo así como la nacionalidad española está compuesta por los españoles de los dos hemisferios. Ya España estaba herida de muerte, pero el concepto lo tenía. Por eso es una guerra civil en muchos casos. En cambio, en el caso de Estados Unidos, los continentales que apoyaban a los británicos era un porcentaje muy bajo, con intereses personales o lo que sea.
pero no con sentido de pertenencia. Volvemos al tema de... O sea, para mí, insisto en esto porque el tema de unitarios y federales, que posiblemente sea lo central de nuestra historia en el siglo XIX, antes de meternos de lleno, a mí me parecía importante ver estos elementos. Porque si no, muchas veces yo me he preguntado, ¿cómo es que no nos pusimos de acuerdo? ¿Cómo es que estuvimos 70 años dándonos palos por la tontería de decíamos, en un país gigantesco como este, aún en esa época, sin considerar todavía la conquista del desierto, ¿cómo era posible de que no se dieran cuenta que no iba a funcionar un sistema unitario? Y después, ya lo vamos a ver más adelante, cuando estemos ya en mediados del siglo XIX, la idea de que lo unitario y lo federal era Buenos Aires y las provincias es un error. Paz era unitario, pero yo creo que Paz era más federal que Rosas. Cuando él manda a la Liga del Interior, Paz era más federal que Rosas. El Chacho Peñalosa peleando contra Rosas. Es decir, ¿por qué? Estás tocando el general. ¿Cuál de todos? Porque acá hay varios generales. Está Olmedo también, ¿se acuerda? Alberto Olmedo que hacía de general. ¿Pero qué? El otro día dijo que no lo quería. Yo, a ver, vamos a ver. Ya me adelanta 40 años. Rosista durante Ya no muchos se años. cambió de ideas. Pero ahora... No va a ser por culpa mía, ¿no? Sí, no, yo ya he cambiado. Yo ahora le encuentro algunas cosas al general. Tampoco me apetecía estar. Pero usted cuando habla de general ya me da miedo. No, le digo el general. Ya. El brigadier general, el restaurador de las leyes. Bien, no. Entonces, vuelvo a lo anterior. Cuando uno ya esté de lleno, metido de lleno en todo este tema, yo quiero que nosotros podamos llegar con estos conceptos, digamos, previos o germinales al conflicto. Lo que decía recién, yo nunca me terminé de explicar cómo no se daban cuenta que no iba a funcionar. ¿Qué es lo que los movía a poner al país en una situación de riesgo? Y una situación de riesgo que en el caso de la banda oriental se concretó en el desmembramiento territorial del país. ¿Qué era lo que los movía para vos? Lo que dijo la señora, ignorancia. Grandes ignorantes, un país de bárbaros, un país de bestias. Y en algunos aspectos hoy... Un país de bestias, a ver, ¿qué se le ocurre? ¿Cómo podés haberte metido en un barro del que no saliste nunca? Porque cuando terminan las guerras civiles, ponerle con el final del 1875 con López Jordán, seguía el problema y sigue hoy. País de bestias. Porque no sé, creo, perdón lo ignorantes. ¿Cómo te das cuenta? No te das cuenta que te estás por estrellar. Y nos estrellamos varias veces, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? La inoperancia. Y en el caso, ya me adelanto un poco, pero voy y vuelvo. En el caso de Banda Oriental, además hubo mala fe por parte de Buenos Aires. Mala fe probada y clara. Se tenían que sacar de encima al único que le iba a contar las costillas. Pero bueno, volvamos un pelín para atrás. Cuando fracasa el modelo que se presenta pro-francés, centralizado de la primera junta, aparece la famosa Junta Grande, que en el fondo en nuestra historia, yo cuando la estudiamos la pasábamos en 5 minutos, la Junta Grande. ¿Por qué fracasa la primera junta? Por esto, porque cuando se plantea inmediatamente, aparece el 25 de mayo de 1810, cuando salen al país, salen en un plan equivocado, imponiendo ideas que no eran bien vistas en el resto del país y además imponiendo un sistema central de una. Y entonces fracasa. Fracasa al punto tal que Belgrano cuando hace la expedición tanto de Paraguay como le dan tremendas palizas. No logra conseguir nada y lo que habíamos comentado recién, Castelli en un plan absolutamente radicalizado logra ponerse a todo el mundo en contra. Todo el mundo en contra. Ya lo habían hecho con lo que hicieron con Liniers. Perdón, ¿me decía? Ya lo habían hecho con lo que hicieron. Entonces, por eso fracasa. Y si uno lo compara con Estados Unidos, que a mí me parece siempre importante compararlo con Estados Unidos,
directamente en el primer momento del Congreso Continental, los tipos establecen sin duda el rumbo del país. Y lo hacen antes de declarar la independencia. Nosotros también hicimos un gobierno patrio antes de declarar la independencia. Nos llevó 6 años, a ellos les llevó 1. Pero no erran al rumbo, lo establecen y nadie discute. ¿Por qué? En ese punto, las 13 colonias tuvieron la ventaja de haber siempre sido desconectadas. Entonces, habían tenido un alto grado de autonomía cuando llega el momento de la independencia. Para nosotros eso no fue así. Pero aún así, el fracaso del modelo federal sigue siendo una responsabilidad producto de la inoperancia y de la ignorancia. Cuando fracasa la primera junta, se dan cuenta que no pueden ir a ninguna parte si no empiezan a llamar al Paraguay, que dice que no va, a los orientales, que pueden venir pero si los llamo yo, interviene Córdoba, interviene Santa Fe, las provincias que antes habían sido las capitales complicadas de la guerra de los valles calchaquíes, ¿se acuerdan? Esas provincias tienen importancia y finalmente mandan sus delegados a lo que va a ser un embrión de un gobierno, de un Congreso Federal. Ahí parecía ser que la idea de un gobierno donde todos estuviesen representados en un nivel de paridad, nadie discutía la capitalidad de Buenos Aires, nadie la discutía. Pero una cosa es ser primo inter paribus y otra cosa es llevarse el gato al agua siempre. Son dos cosas diferentes. La Junta empieza a funcionar con un buen inicio, pero nuevamente, estando en Buenos Aires, por eso después el Congreso se va a ir a Tucumán, estando en Buenos Aires, vuelve a ser cooptada por el poder que tienen los diputados, porque de hecho Buenos Aires tiene, no sé si 2 o 3 diputados más que el resto de las provincias, y los dos años y medio que dura, no consigue hacer nada que fuese consensuado entre los representantes que venían del resto de las provincias, y cada uno se vuelve a la suya. En el interín aparecen sus amigos de la Logia Lautaro, que es que ante la inoperancia de la primera junta, de la Junta Grande, que ya, a ver, ¿en qué se materializa que la Junta Grande se vuelve inoperante? En que terminan nombrando un director supremo, que va a ser el primero, va a ser Posada. O sea que al final vuelven a caer en el redil del sistema centralizado. En ese punto aparece una revolución también, que es un golpe, más que una revolución es una asonada, pero que tiene importancia. ¿Por qué? Porque interviene de San Martín, es la única vez que interviene San Martín directamente en una asonada militar, y consiguen, digamos, terminar el poder ficticio de esta Junta con el tema de un director supremo, y se establece el primer triunvirato. Otra vez con la idea de poder establecer un gobierno centralizado, pero que pudiera ser, digamos, que pudiera tener una proyección nacional. Lo que pasa es que a San Martín eso no era la preocupación que tenía. San Martín tenía que organizar este problema para poder realizar la campaña, primero irse para Santa Fe y después cruzar los Andes. El objetivo de San Martín siempre fue ese. Obviamente hoy con la documentación disponible que hay es muy evidente que esto no fue una idea que él sacó entre gallo y medianoche, que la pensó. Evidentemente esto es un proceso que los ingleses determinaron claramente después de las invasiones. De hecho el libro de Gillespie, que yo les mostré el otro día, lo menciona esto. Eso está clarísimo. Está muy claro. Entonces a Martín no le interesó nada de que tuviera que ver con la cuestión de si iba a ser un país unitario o federal. Lo que había que hacer era... Él suscribió la monarquía. Sí, con Belgrano. Sí, sí. Pero él la suscribió de forma particular, la monarquía como gobierno. Sí, sí, sí. Pero como no le funcionó, San Martín no se detuvo en cuestiones internas. No se detuvo en cuestiones internas. Tiene, por un lado, el valor desde el punto de vista de uno lo ve como un hito y como un elemento fundacional del país, porque
determinó la independencia desde el punto de vista militar, pero el no interés, y sobre todo el no interés jamás manifestado en que su gran sostenedor, que era Pueyrredón, no haber nunca dicho nada respecto a las movidas de Pueyrredón con los ingleses y con los brasileños para liquidar Uruguay, es llamativo. Todo San Martín estaba en otra cosa. Martín estaba en Chile y no se Perú. Sí, y no, nunca, por eso uno lo ve hoy, en siglo XXI, y sin restarle ningún tipo de mérito a San Martín como padre de la patria, uno hoy puede saber con certeza de que los intereses que él representó no eran 100%. Sí. O sea, él operó como un agente inglés, vamos, claramente. Los españoles de América. Sí, fue un agente inglés en el terreno, no hay duda. No hay duda. ¿Nos dio la independencia? Sí. ¿Fue un patriota? Sí. ¿Cómo? No puedo repetirlo, pero sí. Fernando, ¿puedes profundizar no más en eso? Contar ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijeron? No. No me diga que les va a dar vergüenza. Lo que vos decís, yo lo sostengo siempre y siempre, cuando se arma una charla de este tipo, a mí me tratan de amar. Pero para mí, San Martín, cuando pelea con los ingleses contra los franceses en algún momento. 2 veces en la batalla de Bailén. Y ahí establecen todos los vínculos que después, antes de venirse para acá, Sí, y no en vano sale de Londres. toman toda la estrategia desarrollada por Miranda y viene acá ya con todo su plan hecho, y él no venía a pelear contra Buenos Aires, contra las provincias. Y no le interesó la subdivisión de Uruguay, que era un interés inglés. No se metió en esa, sabiendo que iba a implicar un desmembramiento del país. No se metió porque tenía que cumplir un plan. Tenía que liberar a Chile, tenía que liberar a Bolivia y a Perú. Y por ahí los ingleses le habrán dicho olvidarse de Bando Oriental, que eso tiene otro fin. Y no tenía tiempo. Estaba ocupándose en el ejército de los Andes y hacer lo que tenía que hacer. A Martín no vamos a tocar a San Martín. No. Pero, vamos a... El Papa, eso no meterse demasiado. No, pero vuelvo a decir, la imagen de San Martín, indudablemente como padre de la patria para mí, no se puede tocar. Pero son hombres en la realidad y fue así. Y lo rescato indudablemente, y sobre todo frente a su alter ego, como fue Bolívar, que sí fue además, iba a decir una palabra que no va, pero imagínensela. Perdón, ¿qué me decía? No, me interesaría que cuente un poquito más esto de lo que viene atrás de Martín, que la verdad que no lo sé. ¿Por qué? ¿Cuáles han sus intereses? ¿Qué evidencia hay de que venía con ese mandato? Bueno, ahora se descubrieron hace no mucho unos documentos donde yo no puedo acordar quién. Creo que fue Terráneo. Ah, sí. Terráneo lo publicó. De San Martín. escribió libros Terráneo. Hay mucha documentación que saca Terráneo. ¿Rodolfo Terráneo? Sí, el... El documento estaba, lo que pasa es que ahora en inglés, por supuesto, y bueno, no iban y no lo podían. Terráneo fue hace unos 15 años y tradujo toda la documentación. Sí, que fue ministro de la Función. Claro, sí. Bueno, Contra la ahí... rebelión de Bolívar con San Martín, ¿no intervino ahí la masonería? Seguramente, yo no, si yo lo supiera, yo sería más Tuve la oportunidad de leer, cuando me tocó ir al Archivo General de la Nación, las cartas de Guido a su mujer, y tiene una desilusión terrible con respecto a la cultura de San Martín, que haya dejado eso. Dice por la entrevista a Guayaquil. Sí, es bueno, pero más realista que... sí, pero además también... acercante el libro. No, pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que lo que pasa en Guayaquil también tiene que ver con una cuestión logístico-estratégica de San Martín que no podía sostener en Perú. Y Bolívar, canalla, lo que hizo fue decir, no te apoyo, te vas y me dejas el Perú a mí, pues yo no te ayudo, pero yo ya estoy en Perú, sí, pero yo no te voy a apoyar, así que te vas a ir del Perú, van a entrar nuevamente en revista y yo voy a ser el liberador del Perú. Eso pasó en Guayaquil. Ahora, si había un mandato masónico, no es posible, pero San Martín no tenía capacidad, después de haber llegado ahí, de sostener la posición. La plaza era insostenible. Esa es la parte, digamos,
visible de por qué se tiene que San Martín dar un paso atrás. ¿Qué dicen los documentos? Que estoy con Marco, un cachito. Por eso, ¿qué dicen los documentos que tradujo Terráneo? Dice que hay un plan, que yo no me puedo acordar de quién, de un almirante inglés y no sé quién, de la época de Pitt. Y claro, cuando cambiaron a Pitt del ministerio, no me acuerdo quién es el que lo sucede, se da Joven. Es joven, eran dos. No, sí, no, pero el que dice un ministro, Mirta es un ministro inglés. Cuando lo sacan a Pitt, bueno, Pitt consideraba que había que tomar las nuevas tierras por la fuerza. Y este otro es el que dice, no, lo tenemos que hacer a través de la diplomacia. Y ahí es donde se empiezan a filtrar los de la logia lautaro. ¿Vos escuchás? Sí, sí. Ah, perdón, pero Sí, sí, sí. esa es la razón. O sea, el cambio de táctica, ¿no? Después del fracaso de las invasiones Después del inglesas, fracaso, el tomar por la fuerza va a ser reemplazado por la diplomacia. Entonces de ahí surge la idea de crear toda una serie de preparar una serie de jóvenes que no casualmente llegan todos juntos, Miranda, Nariño, Pueyrredón, Alvear, San Martín, todos vienen todos juntos, ¿no? Llegan oportunamente. ¿Qué pasa? Que Inglaterra quiere dividir, porque era lo que le convenía frente a la revolución industrial. Bueno, todo. no, siga, que no me gusta escucharla. A mí me gusta escucharla. No, ya está. Bueno, no, pero que era eso, hiciera eso lo que O sea, que hoy por hoy está aprobado, ¿por qué? Porque coincide, casi te diría geográficamente, todo el recorrido que hace San Martín en el planteo de hacer base acá, cruzar a Chile y de ahí entrar a Perú. Haciendo un movimiento de pinzas con Bolívar, con sus 10.000 angloparlantes soldados que habían bajado por el Caribe. De hecho, la flota que lo lleva a San Martín de Chile a Lima es una flota corsal inglesa. Sí, está claro. Cuando él tiene el combate de San Lorenzo, que tiene la herida en la pierna, cuando se saca el caballo, ¿quiénes toman? Robertson es el que toma las notas, y qué hacía un periodista inglés ahí en San Lorenzo en 1813, el que toma todas las notas, eso es Foreign Office. Claramente. No, en eso han sido y son brillantes. Ah, eso es lo que iba a decir. Son brillantes. Son brillantes. Lo que se llevaron de los archivos es impresionante. ¿A qué se refiere? Libros históricos que dieran fe de muchas cosas, se los llevaron. ¿Los ingleses? Sí. Ah, no sabía. Sí. No sabía. Sí, bueno. Así lo historia que se hace, ¿no? No se escucha el... No, que estaba diciendo que hay muchos archivos nuestros que se han ido para Inglaterra y que obviamente no están a disposición nuestra. Desde esa época, ¿no? Ahora, ¿por qué vino San Martín y le entregó el sable al Salvador? Y no bajó, no desembarcó en Buenos Aires. ¿Por qué volvió? Cuando llegó hasta Brasil, no llegó. En el Cuando 20. no se bajó. No se bajó, No, pero el sable se lo mandó después de volver a llegar. Esa llegada que vos decís es anterior. No, pero no baja cuando lo fusilan a Dorrego, creo. Claro, de Lavalle, en la época de Lavalle. Cuando Lavalle fusila a Dorrego, Llegó él hasta estaba en Brasil. Uruguay, él llega a Uruguay, Sí, y ahí no baja. estaba. Se entera y no baja y se vuelve. Sí, yo creo que no llegó acá. Se entera que lo fusilan a Dorrego arriba del barco y Sí. Exactamente. pega vuelta. Exactamente. Sí, algo Eso es así, lo que tengo yo entendido. creo que no llegó. ¿Vos por qué decís? por la explicación anglófoba o anglófila, no anglófila en este caso, que se le da al comportamiento de San Martín. Que a mí me parece que es más. Yo prefiero que sea, lo quiero entender más como masón, en un grado de masonería A lo mejor sabía. que Bolívar era mayor, de su grado de masonería, y le tuvo que obedecer a San Martín, que era menor del grado de masonería. Recibo creer eso a que cumplía mandato de Sí, Foreign puede Office. ser que a lo mejor no sabía. Es que es coincidente. Él estaba dormido como... Es coincidente. Pero además hay una realidad. Estamos hablando de Guayaquil. ¿Vos estás hablando de Guayaquil o cuando se volvió? Lo que pasa es que después, si fuera así tan pro-británico, Sí. Claro, si no supiera, quiere decir, si
si fue tan consciente. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué le manda el sable a Rosas? Sí. Siendo que Rosas se suponía que era la Dalí del federalismo. Mira, yo siempre me lo he preguntado. Yo creo que desde el punto de vista humano, no lo sabemos, cuando vos tenés una fidelidad dubitativa frente a tus valores y a tus principios, en algún momento te hacen agua. Vos pensás que San Martín, que conoció poco la Argentina, en el fondo siempre fue un oficial de caballería española. Cuando combate con Castaño, él combate debajo del pabellón imperial español. Él sabe muy bien lo que significaba Gran Bretaña para nosotros. Yo estoy haciendo una entelequia que no sé si será. ¿Por qué? Vos preguntás el por qué. Porque podría ser algo llamado cargo de conciencia, no lo sé. No lo sabemos. La verdad que no creo. Si fuera cargo Pero de digo, conciencia, ¿qué se lo daría a un soldado. Se lo daría a un soldado, no se lo daría a Rosa, que fue soldado. Le doy mi sable a un soldado. ¿vale? Igual te digo una cosa, ¿no? En vuelta de obligado aparte, Rosa también se va muy bien con la iglesia, no te olvides que termina No, obviamente. muere en San Martín. El sable, siendo militar, se lo doy a un soldado argentino. Si fuera remordimiento contigo, se lo doy. ¿Quién era el mejor militar? Cuando él le manda el sable, lo que refiere justamente es por el tema del obligado, que defendía la soberanía nacional. Era un corazoncito con Argentina como que tenía. Eso es lo que yo creo. Yo creo que San Martín viene a América porque su carrera como militar, era un gran militar. Ya, nunca. No sé si lo va a jugar, porque si él en Bailén y en Arconilla lo siente la teniente coronel y condecorado. Porque llegaban, en esa época, el coronel para arriba eran solamente los que tenían alcurnia. Bueno, él era la baja nobleza, él había estudiado, él podría haber llegado perfectamente a general. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Sobre todo en plena campaña. Él no tenía un buen militar que tenía todo como para llegar. O sea, En España no. ¿Cómo? En España no. En España le pusieron un techo, de hecho se va porque también tiene un techo. ¿Pero por qué le pusieron techo a España? Porque estaba todo el despelote de afrancesado o no afrancesado, lo acusan a San Martín en España después de Bailén, después de la herida que sufre, que tiene un vuelo, creo que también lo acusan de ser pro-francés. Ah, yo no lo sabía. Y lo pisan. ¿Lo acusan por ser pro-francés? Lo pisan. No lo sabía. Lo pisan, le pisan el ascenso, digamos. Sí, bueno, sí, en ese caso sí. Pero ¿cómo el tipo se va a Y después- destacar en Copatana contra francés y puede ser afrancesado? A ver, cuando eres afrancesado ahora que se quedan las costumbres, te vestías con el Bueno, vida así, era todo. perdón, él no hablaba francés y hablaba bien inglés. No hablaba francés y hablaba bien inglés, que para un argentino de esa época hablar bien inglés era una cosa muy rara. Hablaba bien. Sí, sé que Thomas Meitner. falsamente lo acusan. ¿Cómo? Thomas Meitner era el general que escribió el plan. Ah, Michael, sí. Thomas Meitner. Pero lo que hacía... No, que lo acusan es más, hasta sospechan de él como traidor en España y le pisan el ascenso y después viene, no Castaños, otro, si Castaños era el general, habrá sido el brigadier, que viene a defenderlo a él diciendo, señor José de San Martín, un héroe de Bailén, hizo esto, nada que ver con ser afrancesado. Pero él ya tenía decidido, porque sabía venirse para acá. No lo sabía. Esa parte no la Creo que sabía. algo de eso lo escribió Fernández Díaz en Fernández La Díaz, logia de que Creo que está medio novelado, pero algo de eso dice. y un tal Ortiz de Rosas y otro era totalmente de ideas francesas, un oficial, y era el mentor de San Martín. Y después los realistas, ese Ortiz de Rosas, lo matan por ser pueblo francés. Pero fue el mentor de San Martín, así que puedo haber tenido una relación fuerte con él. Lord Fernández Díaz, eso, no, por lo menos, sí. Sí, pero el que es un Ortiz de Rosa sería pariente de Rosa. Sí, sí, Bueno, sería algo directo, muy directo. El nombre completo Ortiz de Rosas, que en la Nación de un artículo de Fernández Díaz. ¿Pero él lo documenta o no? Eso es lo que estaba por decir. ¿Él lo documenta de alguna manera? Bueno, ahí no sé si hizo el nombre, porque Fernández Díaz me Porque por ahí uno tiene ¿Qué un dice? boomerang. ¿Qué dice? Perdón, no, ¿qué tal? ¿Puede comentar usted, que lo sabe mejor que yo? y yo no lo sabía. Que Ortiz, Fernández Díaz otro día escribió en La Nación que el mentor de San Martín era un tal Ortiz de Rosas, que era pro-francés. Y los realistas dicen que
sufrió directamente un martirio de la forma como lo mataron. Lo mataron por ser francés. Aquí. Y era Ortiz de Rosas. era el mentor de San Martín, o sea, alguien que había estado muy cerca de él y lo había medio conformado, digamos. Pero eso sí. Eso está documentado, no sé, eso lo vi Yo no lo leí en los medios, no lo leí por eso yo digo que a lo mejor eso lo estaba diciendo. pero no lo leí ahí. ¿Cómo se llama? ¿Verdad que dices? No, eso es lo que ella dice. Que Bueno, todavía no, yo no me quería meter directo en la cuestión de la guerra de independencia, pero bueno, era inevitable que de alguna manera bandeáramos por acá. Como para mí la independencia es un hecho que de una manera u otra iba a llegar, para mí era muy importante, sigue siéndolo, ahondar en esta cuestión de cómo la Argentina se perfila para un lado y para otro. En el interín, cuando justo a mitad de camino entre mayo de 1810 y julio de 1816, vuelve a haber un intento de organización federal que es la Asamblea del año 13. Organización federal no, un intento de organización que pudiese convocar a los representantes del resto del país, pero sin ánimo federal. Y en ese momento es donde ya la ruptura con Artigas es más evidente. ¿Por qué? Porque Artigas manda a sus diputados con las famosas instrucciones. Esas lo recordamos, ¿no? Las instrucciones de Artigas. Las instrucciones de Artigas son claras. Vayan a la Asamblea del año 13 con las instrucciones de independencia, libertad para las provincias y federalismo. Buenos Aires no recibe a los diputados de Artigas. No lo recibe. Y a todo esto, 1813, mientras se libraba ya San Martín tenía peso y ya estaba organizando, ya había estado en Santa Fe, ya estábamos con San Lorenzo encima, a todo esto la guerra en banda oriental con los brasileños se mantenía, nunca dejó de existir, o sea que el frente oriental nuestro, que lo pasamos por alto, nos marcó completamente en estas fechas, en este proceso. Y la Asamblea del año 13 se hace con la amenaza de los brasileños, los portugueses, en nuestro bando oriental. Sin embargo, Artigas, aún sosteniendo la defensa, que estaba antecito, que lo mencionamos recién, sosteniendo la defensa con los brasileños, Artigas dice, hagamos este modelo de país con la base y premisa de que no puede ser si no es federal. ¿Bien? Se acabó. No hubo. Y entonces, esta asamblea, que tiene el caso de que efectivamente... Artigas era el único caudillo que tenía esa visión. Con esa claridad, en ese momento, sí. Y con formación, sí. Además, él cita en más de una ocasión el federalista. O sea, el único que realmente sabía lo que había que hacer con formación. Todo lo que hubo, lamentablemente, lo que hablamos hace un rato, y, pobrecito, López, una mulita. Ramírez, no, era un poquito más fino, pero duró nada, muere en 1821. Murió por la mujer. ¿Eh? Estaba romántico, muy con la mujer. Sí, pero nos hizo un favor enorme, la Delfina. Es decir, un concepto madurado del federalismo solo Artigas. Entonces, 1813 implica este nuevo intento, declaraciones estupendas, como por ejemplo la ley de vientre. Originalmente, en la Asamblea del año 13 se declara la libertad de los esclavos. Lo tuvieron que cambiar porque Brasil dijo, ni loco, porque se les van todos. Ya. ¿Cómo? La libertad de vientre se declara en la Asamblea de la No, originalmente la libertad de todos los esclavos, eran libres. Entonces Brasil dice, se van a escapar todos para Río de la Plata. Y entonces modifican y ponen ley de vientres,
son libres. ¿Qué injerencia tenían los brasileños en la zona del año 13? Buenos Aires, toda. Le estaban haciendo la guerra al peor enemigo de Buenos Aires, que era Artigas. La guerra de Brasil, de Alvear, del 21, No, pero es después. sí, son ustedes. No, bueno, años después. No, pero había pasado mucho bajo el cuento. En el 28, el 27, el 26, 28. Ahora, vos estás ahora en el año 13. Estás a más de 10 años, ¿no? 15 años. ¿Y qué formación tenía Artigas para tener tan claro el concepto de federalismo? La del bachillerato, hasta donde yo sé, la típica del bachillerato estudiando con los curas, no sé cuáles, pero sé que tenía esa formación. En esa época no había niveles terciarios, pero sí que había llegado a sus manos el libro de Hamilton y lo conocía. Que él lo citaba como el modelo. El que escribe el federalista, el que digamos, escribe la base de la sí, Constitución. la médula del concepto de un sistema federal en un territorio dilatado. Fernando, ahí lo que decía recién es que hay un acuerdo o una negociación entre algunos dirigentes de Buenos Aires con Brasil. Sí. ¿Y quiénes eran esos? Pueyrredón. El primer responsable es Pueyrredón. Después tiene que ver. ¿Usted dice que no? No, yo creo que Belgrano por ahí. No lo sé, pero el primer responsable de esto es Pueyrredón y toda la, por ejemplo, Posadas también, seguramente Alvear. Sí, seguramente Alvear. Esos tres. ¿Y cuál era su intención? Solamente va a ser más para invitar a Uruguay. No. A ver, Uruguay era el único componente de las Provincias Unidas del Río de la Plata capaz de forzar un sistema federal en la Argentina. Ahora el turco que era más chiquito. No, Uruguay era grande. No, básicamente la banda oriental en ese momento, el valor estratégico es absoluto, superior al de Buenos Aires. Puerto de aguas profundas, litoral marítimo, salida al control de los ríos. No, el valor estratégico es absoluto, se la ganaba. Banda oriental se la ganaba, sobre todo poniéndose el lado entre Ríos, Santa Fe y Córdoba que tuvo sus idas y vueltas con el federalismo. Digamos que en la historia de nuestro federalismo hay provincias que son netamente federales y provincias un poquito más tibias. Córdoba no es la más virulentamente federal, pero bueno, ponele. Pero en ese proceso, básicamente Pueyrredón es el que va en paralelo sacándose de encima Artigas. ¿Por qué? Tal vez porque también tenía el proyecto de San Martín, que había que hacer la guerra civil allá. No lo sé. Pero efectivamente, cuando Banda Oriental se perfila con tanto poder, sobre todo estratégico, Buenos Aires no puede con ella. Y estás hablando de 1813 a 1821, cuando Artigas queda fuera de combate. No estás hablando ya de los años 30, cuando aparece Rosa, cuando aparece Quiroga, toda esa gente. No. Estamos hablando de 10, 15 años antes. Y fíjate que liquidado, bueno, lo que pasa es que ya es otro tema que era para más adelante, pero liquidada la banda oriental, vos me has escuchado Martín muchas veces decir, Argentina queda coja para siempre, se acabó. Se acabó Argentina, no va más. Viste que nosotros siempre decimos que este es un país macrocéfalo, ¿no? Bueno, Buenos Aires es la cabeza, Uruguay era el corazón. Y este país se quedó sin corazón al perder la banda oriental. Se acabó. No hay nadie que la podía reemplazar. Nadie tenía la capacidad estratégica, económica, geográfica para hacerle frente a Buenos Aires. Se quedó con todo. Es una de las peores cosas que nos pudo haber pasado. Volviendo a la asamblea del año 13. Es un hachazo. ¿Eh? Es un hachazo en la frente. Sí, para nosotros sí. Imagínense lo que se dio en Argentina con la banda oriental. Es un hachazo en la frente que a la vejez Rivera nos enteremos o veamos esa tesis, que nosotros no la habíamos escuchado antes. No, ¿a qué te referís? ¿De que haya sido voluntario por parte de Buenos Aires? No, porque Buenos Aires podés esperar cualquier cosa, no, pero la tesis de que decís vos, que es